encuentra en el libro de Esther. Esther capítulo 3, 13. Esther capítulo 3, versículo 13, o del 13 en adelante. Gloria al nombre de Jesús. Esther capítulo 3, versículo 13. Y esta palabra que continúa bendecida la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto o quién me podría decir de qué se predicó aquí el domingo? Qué bien. Los jóvenes siempre van a dar adelante de la paz. Pero hoy yo vengo a hablar de conflicto. De conflicto. El tema que he escogido para hablar de conflicto tiene como título el conflicto entre el bien y el mal. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué es un conflicto? El conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses distintos entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas con el objetivo de dañar, eliminar a la parte rival o arrebatarle poder de algún tipo en favor de la propia persona o grupo. O sea que en un conflicto hay una serie de intereses. O sea, dos personas, pueden ser dos entidades, pueden ser dos naciones que entre sí entran en oposición, emprenden acciones mutuamente antagonistas con el objetivo de dañar o de arrebatar poder, etcétera, etcétera, etcétera. Gloria al nombre de Jesús. Eso es un conflicto. Entonces, entre el bien y el mal hay un conflicto. ¿Dónde tiene su origen el conflicto entre el bien y el mal? El conflicto entre el bien y el mal tiene su origen en el cielo, cuando Lucifer se rebela contra la autoridad de Dios. Dios tiene un plan maravilloso y empieza a ordenar la tierra. Al parecer, el querubín se había encargado de tener todo desordenado. Esa es una de las características que caracterizan al enemigo, el desorden. Todos sabemos que donde no hay orden, hay conflicto. Dios es un Dios de orden. Entonces, cuando Dios empieza a ordenar la tierra, es porque entonces estaba desordenada. Y dice la palabra en el Génesis que estaba desordenada y vacía. Si buscamos en el libro de Génesis 1, en el 2, dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, etcétera, etcétera, la tierra estaba desordenada y vacía. Recuérdense que ya cuando Dios empieza a ordenar la tierra, ya hace tiempo que el conflicto entre el bien y el mal, o sea, entre Lucifer y Dios, pues ya se había dado y había sido arrojado desafortunadamente a la tierra. Y una de las cosas que yo me preguntaba, pero Dios mío, pero ¿y por qué cuando Lucifer en el cielo se rebela contra la autoridad de Dios, por qué Dios en ese momento sencillamente no lo desaparece y acaba con ese conflicto? ¿Alguien se ha preguntado eso alguna vez? Yo me preguntaba eso mucho antes. ¿Por qué Dios nos dejó este problema a nosotros? Pudiéndolo haber resuelto allá en el cielo, ¿verdad?
no habríamos conocido el pecado. Bendito sea Dios. Pero entonces no, lo arroja a la tierra y entonces en este conflicto entramos nosotros. Bendito sea Dios. Pero le doy gracias a Dios que justamente en esta prédica pude encontrar la razón por la cual quizás Dios no destruyó a Satanás cuando entró en ese conflicto. Y la razón es la siguiente. Dios es misericordioso. Si fuera usted, si fuera yo, el que hubiese tenido conflicto con alguien, a lo mejor lo destruimos, lo desaparecemos, pero Dios es Dios y no piensa como nosotros. Quizás Dios lo desterró o no sé cómo sería la palabra, bajarlo del cielo, pero quizás Dios dijo, bueno, quizás se arrepiente. ¿Verdad? No podemos decir que Dios no le dio la oportunidad de que quizás se arrepintiera y él volviera. Y eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Porque nuestros delitos y pecados, nuestras revelaciones, nos han hecho merecedores ¿de qué? De que también Dios nos desapareciera. Pero Dios no nos ha destruido y sencillamente lo que ha hecho es que nos ha dado la oportunidad una y mil veces de que quizás recapacitemos, nos arrepintamos y entonces volvamos y nos humillemos y Él siempre, siempre nos va a recibir y nos va a perdonar. Esa es la razón que yo entiendo que quizás por eso Dios no destruyó a Satanás cuando Él se rebeló en contra de su autoridad. Digo yo, gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Cuando Dios comenzó a ordenar la tierra, empleó los siguientes verbos: sea, júntense, produzca, hagamos. Cuando creó al hombre, entonces se puso en evidencia que ya existía un conflicto entre el bien y el mal, mucho antes de la creación del hombre. En los planes de Dios para el matrimonio están las mejores intenciones. ¿A dónde? En los planes de Dios para el matrimonio están las mejores intenciones. Pero no sucede así en los planes del enemigo. Satanás siempre va a buscar un modo de crear un conflicto. Gloria al nombre de Jesús. Satanás siempre va a buscar un modo, una manera de crear un conflicto. ¿Entre quién? Entre Dios y el hombre. Y para ello va a usar al más débil. Todos conocemos el caso de Adán y Eva. ¿A quién usó el enemigo para poner a Dios en conflicto con el hombre? Al más débil. Y eso pasa también en la familia. Eso pasa en nuestras relaciones con nuestras esposas, con sus esposos, con los hijos. Van a usar al más débil. Y cuando hablamos del más débil, no me refiero al que tiene menos fuerza, al que menos piensa. A veces el más enérgico es el más débil. Amén. Por ejemplo, Dios bendice a un hombre con una esposa. El hombre por naturaleza es el proveedor, es el protector. Vamos a decir que es el que vela por la familia. Y muchas veces un hombre con su esposa comienza a prosperar. Con su capacidad, con su inteligencia, con la dirección de Dios, puede empezar a prosperar. Y llega un momento que cuando el hombre prospera, se ve como yo, más elegante, más hermoso, se ve atractivo. Gloria a Dios. Sí. Entonces el hombre que antes vestía unos tenis baratos, ya viste, calzado caro, ropa cara, ya tiene un auto nuevo, ya viaja. Y entonces él entiende, el enemigo lo hace creer que ya él no es suficiente con una mujer.
Oye, un hombre que Dios lo prospera, lo engrandece con su sabiduría, lo llena de gracia, de favor, prospera al lado de su esposa, pero llega un momento en que ya él entiende que, verdad, él puede tener una sucursal. Y ahí entra el conflicto. Ahí entra en acción el enemigo. ¿Y a quién está usando? A la mujer que está en la casa, ordenando su casa, su familia, velando por el bien del patrimonio. No, no. Al que tiene más debilidad. Posiblemente al hombre que ya él entiende que porque él mueve, que porque tiene, entonces él gusta, empiezan las mujeres a llovérseles, a proponérseles, pero él lo que no puede saber es que a lo mejor es el enemigo buscando la manera de esa bendición que él obtuvo con ese matrimonio, destruirla y entrar en confrontación o en conflicto con el que le dio esa bendición. Muchas veces también ocurre con el contrario, o sea, muchas veces también las mujeres, ha pasado situaciones en que a veces la mujer empieza a verse bonita, a veces hacen una carrera y el hombre como que trabaja en el taller, siempre está medio sucio, está medio sudoroso, y ella ahora logró comprar el auto, tiene un trabajo en una oficina, gana bien, y cuando viene a ver el hombre como que no se ve igual que el gerente. Pero tú tienes 5, 10, 15, 20 años con ese hombre. Dios te ha prosperado al lado de ese hombre, pero ya el enemigo empieza a hacerte creer que ya ese no es el hombre de tu vida, que ya ese no es tu yo de veras. Gloria al nombre de Jesús. Sí, eso pasa. Eso pasa, hermanos. Entonces esas mujeres a veces se juntan con la serpiente, que comienzan a decirle, mira, tú tienes que vestir así, y cómo va a ser que tú no tienes visa, cómo va a ser que tú no tienes aquello, que tú no te has hecho esto, que tú, y comienzan a lavar el cerebro y la convencen de que ya ella no puede estar en ese nivel, sino que ya ella debe estar en otro nivel, y cuando viene a ver en ese otro nivel no entra su esposo. Y ahí viene el conflicto. Y muchas veces se pierde el matrimonio, se pierde la familia y se pierde también la mujer. Porque yo no sé qué es lo que pasa, por lo menos en nuestra sociedad, que las mujeres tienen más que perder que el hombre. Porque hay una virtud en las mujeres que se ven bien cuando están jóvenes, pero cuando empiezan a envejecer pueden tener todo el dinero que tengan, y los hombres yo no sé por qué es que le huyen. Yo no sé por qué. Entonces, si la mujer es sabia, dice, espérate, está bien, yo estoy bien, pero yo tengo que pensar en el después, yo tengo que pensar en el hogar, yo tengo que pensar en mis hijos, yo tengo que pensar que yo me voy a envejecer y ¿quién va a cargar con estos huesos? Gloria al nombre de Jesús. Entonces, si es sabia, dice, no, yo tengo que velar por mi matrimonio, por mi esposo. Si él no se ve bien, hagan como la pollita siempre vive pensando en mí, gloria a Dios. Que se pone una camisa que está, espérate, que esa está estrujada, que tiene una manchita, déjamela así. Que no, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Eso fue un entremés, hermanos. Vamos a analizar el libro de Esther, el versículo que leímos. Es un libro muy interesante. Sin embargo, en el libro de Esther hay algunas cosas, o hay varias cosas que son notables en este libro. Y una de ellas es que en el libro de Esther no se menciona para nada el nombre de Dios. Yo no sé si los que lo han leído han tenido la oportunidad de darse cuenta. En ningún lado en el libro de Esther se menciona la palabra de Dios, ni de Jesús, ni del Espíritu Santo. Otra cosa que me llama la atención es que en el libro de Esther al pueblo de Dios no se le llama ni el pueblo de Israel ni el pueblo de Jacob. Se habla de los judíos. De los judíos. Nosotros conocemos a los judíos de los tiempos de Hitler y después de la Biblia. Pero en tiempos bíblicos, llamarle al pueblo de Dios los judíos casi no se menciona. Entonces, otra característica notable en el libro de Esther es que se podría decir que hace referencia al origen del pecado, al conflicto entre el bien y el mal.
En la historia de Estel empieza con la reina Basti, era que se llamaba, y el rey Asuero. El rey Asuero hace fiesta y él emocionado porque tiene una mujer hermosa, elegante, brumbarán. Él quiere que sus amigos conozcan a su esposa, a su novia, a su prometida, pero ella no obedece al llamado del rey. Sencillamente, ¿qué hace? Desobedece a su autoridad. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Adán desobedeció a Dios. Entonces podríamos decir que el caso de Adán se parece al caso de la reina Basti. No obedeció al llamado de su rey, o sea, desobedeció y por lo tanto fue rechazada. Esa es una característica que se parece a la de Adán. Fue rechazado, o sea, el primer hombre fue rechazado, fue el primer hombre que pecó. Gloria al nombre de Jesús. Adán le falló a Dios y fue desechado. Lo mismo pasó con la reina Basti, con el rey Asuero. En cambio, la reina Esther, ¿qué fue? Fue sumisa, fue obediente y halló gracia ante el rey Asuero, y eso le hizo ser merecedora de todos los privilegios. ¿Qué pasó con Cristo? Fue obediente, se sometió a su padre, halló gracia y hoy tiene un puesto que nadie lo ha tenido en toda la humanidad. Está sentado a la derecha del Padre. ¿Por qué? Porque fue obediente en todo. O sea que podríamos decir que hay un paralelismo, aunque la Biblia no lo destaque así, pero podemos ver en la figura de Esther, por así decirlo, la figura de Cristo. Se sometió al Padre y fue coronado. La reina, otra cosa que hizo la reina Esther, ¿qué fue? La reina Esther, ustedes saben que hubo una situación con un príncipe llamado Amán. Amán fue engrandecido por el rey Asuero, tenía poder, pero como a todo el mundo, cuando le dan poder, se siente grande y ya él entiende que ahí hay que hacerle los honores, hay que actuar con reverencia, hay que honrarlo. Y entonces había un tal llamado Mardoqueo, que ese nada más honraba al Dios de su pueblo, al Dios que él conocía. Y él decía que solo a él se sometía, que no se sometía a hombre. Y esto provocaba ira en Amán. Y Amán, ¿qué quiso hacer? Lo que leímos en el versículo. Buscó una orden del rey, con engaños, con mentiras lo convenció de que había un pueblo que no le convenía y que lo mejor era destruirlo, quitarle sus bienes, etcétera, etcétera. Y el rey Asuero le dio el poder para que hiciera lo que quisiera. Pero ¿quién intercede en favor de su pueblo? La reina Esther. Entonces, eso fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo no solamente intercedió por su pueblo, se sacrificó, todavía sigue intercediendo por su pueblo. Todos nosotros teníamos una misma sentencia: chicharrones para el infierno. Esa era nuestra sentencia. Pero Jesucristo, como sabía que no íbamos a poder, se sacrificó en la cruz. Y por él, por su gracia y su misericordia, hoy, al igual que el pueblo de Dios, con la intercesión de la reina Esther, fuimos salvados. Gloria a Jesús. Aquí hay algo que quería destacar, creo que lo pasé. Bueno, cuando el mal entra, volviendo un poquito atrás, cuando el mal entra en el hombre, recuérdense que estamos hablando del conflicto entre el bien y el mal. Cuando el mal entra en el hombre, en el caso de Adán y Eva, sucede algo. Nosotros vemos que nace Caín y luego nace Abel, los dos hermanos. Conocemos el caso de Caín y su ofrenda. Dice la palabra de Dios que Caín, que era el mayor, trajo una ofrenda a Dios.
Y dice que también Abel trajo otra ofrenda. Destaca la ofrenda de Abel por ser una ofrenda escogida, una ofrenda de lo más gordo. No dice así de Caín, simplemente dice que Caín escogió una ofrenda. Fue el primero, según el orden en que habla la Biblia, que trajo una ofrenda a Dios. Pero dice la palabra, ¿qué pasó con la ofrenda de Caín? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que a Dios no le agradó lo que Caín estaba haciendo. Dios no dice que no le agradó la ofrenda. Dios no subestimó la ofrenda. A Dios le desagradó el comportamiento de Caín. Es evidente que si ya el pecado, el mal había entrado en el hombre, en algún momento se iba a manifestar. Y se manifestó en Caín. Esto me dice a mí que al parecer ya Caín estaba caminando en el mal. El conflicto que tenía entre el bien y el mal, él se había inclinado por el mal. Parece que no así con Abel. Amén. Entonces se pone de una vez en evidencia el conflicto. ¿Qué pasa con Caín? Que Caín trae su ofrenda, pero imagínense por un momento que se haga un llamado, traigan una ofrenda especial para la planta, por poner un ejemplo. Entonces, un hermanito, para no dañar el corazón de nadie, se le ocurre atracar a alguien para traer una ofrenda para la iglesia. Supóngase usted que su pastor se dé cuenta de que el hermanito atracó a alguien para traer una ofrenda. ¿Lo va a mirar con agrado su pastor? Él no va a mirar la ofrenda si es buena o si es mala. Él lo que va a ver es el mal que él hizo para traer su ofrenda. Podría ser ese el caso que pasó con Caín. No sabemos si Caín ya robaba, no sabemos si mentía, no sabemos si maldecía, pero Dios lo que lo reprende es diciéndole, si bien hicieres, ¿verdad? No sería desechado, porque Dios lo que hizo fue que lo desechó, no que desechó su ofrenda. Bendito sea Dios. Por ahí empieza el conflicto. Entonces, esto nos da a entender, hermanos, que ese conflicto entre el bien y el mal está dentro de cada uno de nosotros. No se sorprenda, esa es la realidad. Usted agarra a un niño que no conoce pecado y usted se muda a una loma solo por allá con su esposa, y ese niño crece por allá sin conocer gente, y ese niño aprende el mal sin que nadie se lo enseñe. Usted puede ser cristiano, orar, hacer lo bueno, y ese niño va a hacer algo malo en cualquier momento. ¿Y quién se lo enseñó? Es que el mal está dentro de nosotros. Y entonces, ese conflicto entre el bien y el mal está dentro de nosotros. Y tarde o temprano se va a manifestar. Ahora, ¿qué va a pasar? Para eso están los padres, para ir enderezando, aunque sea con vara. Hay una serie que yo veo mucho en internet que son los archivos del FBI. Y en Estados Unidos hubo una época que había unos delincuentes terribles. De hecho, todavía los hay. Gente psicópata, gente que mataba por placeres. Y que no mataban uno, ni dos, ni tres, no. Mataban toda la gente, todas las víctimas que podrían. O sea, si la policía no actuaba, investigaba hasta descubrirlo para detenerlo, si por eso fueran, enterraban a cientos de personas. ¿Y quién le enseña este mal? Entonces, una de las cosas que decían los autores del programa es que ellos analizaban el perfil psicológico de estas personas. ¿Qué los llevaba a ser tan fríos? A tener ese nivel de criminalidad, de violación, de no tener compasión ni misericordia de los seres humanos.
Y ellos decían, ellos llegan a la conclusión de que todo el mundo nace igual. El problema es que dentro de cada ser humano hay algo bueno y hay algo malo. Pero si ese mal que está dentro de usted encontró el ambiente adecuado para desarrollarse, no hay quien lo salve. ¿Cuál es ese ambiente? Muchas veces vienen de hijos de padres con adicción a las drogas, relaciones de delincuentes con prostitutas, de personas que son idólatras, adictos a la brujería, a la hechicería. A veces padres que son abusadores. Hay padres que abusan de sus hijos, que lo maltratan, personas que no tienen mucha paciencia. Entonces, dentro del niño, en su inmadurez, todas estas cosas le van afectando y él puede desarrollar una rebeldía, producto de un mal comportamiento de los padres. Y todo esto puede conllevar a que dé como resultado un futuro delincuente, una persona que quiere vengarse, como no puede vengarse de sus padres, entonces toma represalia en la sociedad. Y mucha clase de abuso, porque a veces también son abusados los niños, a veces el papá no está, son madres que han tenido que criar a sus hijos solos y entonces no ven a la figura del padre para que lo corrija, para que lo ame, para que le dé afecto, para que le dé cariño, y muchas veces ellos desarrollan una rebeldía que los lleva a delinquir, los lleva a aferrarse a las drogas, a los estupefacientes y a un sinnúmero de cosas. O sea que el mal, si encontró el ambiente adecuado donde desarrollarse, ya ustedes saben que va a reproducirse. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos que darle gracias a Dios que por lo menos estamos aquí en este camino y estamos tratando, aunque sea con dificultades, de enderezar nuestras vidas y la de nuestros hijos. Gloria a Dios. La gente es mala por naturaleza. El ser humano es cruel. El ser humano es perverso. La ambición del ser humano no tiene límites, no tiene fin. Por más años que tenga una persona, nunca se sacia de pecar, de fornicar, de robar, de ambicionar riquezas. Ustedes ven a los políticos, no los dominicanos, no, los políticos de todas partes del mundo. Pueden tener todo el dinero que tengan y ellos quieren más. Los narcotraficantes pueden tener todo el dinero, los bienes y los lujos que tengan y quieren más. Porque el ser humano no se sacia, sobre todo de las cosas malas. En la época de Cristo, en el tiempo del Imperio Romano, se practicaban toda clase de atrocidades, aberraciones sexuales. En ese Coliseo romano se escenificaban actos de hombres devorados por fieras, hombres violando niños o niñas de cualquier sexo, luchas de un solo hombre contra 10 hombres violando a una infeliz mujer en una misma noche, hombres teniendo sexo con animales y toda clase de abominaciones que Dios aborrece. ¿Y de dónde salen todas estas cosas? Todas estas cosas están dentro de la cabeza del ser humano. O sea, el mal está dentro del ser humano. La razón de ser de Cristo es por estos, hermanos. La razón de ser de Cristo es para erradicar ese mal. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar este mal? ¿Cómo yo puedo poner fin a este conflicto que hay dentro de nosotros entre el bien y el mal? El apóstol Pablo decía, en mí está el querer hacer el bien, pero no el hacerlo. Ustedes saben que es más fácil convencer a un joven de que consuma droga, de que tenga sexo, de que haga lo indebido, que de que se convierta a Cristo. ¿Por qué es más fácil? Porque el mal siempre va hacia adelante. El mal siempre camina solo. Es autodestructible, pero siempre va hacia adelante. Es lo que pasaba con Mardoqueo.
Mardoqueo tenía un plan bien ideado para destruir el pueblo de Dios. Ahora Dios siempre tiene el A bajo la manga. Y Amán, sí. Dios siempre tiene un plan. ¿Para qué? Para impedir que el mal toque a su pueblo. Esa es la gran ventaja de los que estamos bajo la cobertura. Entonces, ¿cómo podríamos poner fin a este conflicto entre el bien y el mal que hay dentro de nosotros? Primero, lo que hay que reconocer es que lo tenemos dentro. Y segundo, que queremos cambiarlo. O sea, cuando usted va a un médico, usted no puede decir que te quiere curar si usted no determina que está enfermo. Tiene que reconocer primero que tiene una condición para poder querer cambiarla. Y esto pasa con nosotros. Tenemos que reconocer que estamos mal, que hemos hecho las cosas mal. Una vez convencido de esta realidad, entonces hay que buscar ayuda. Cuando identificamos que el mal está dentro de nosotros, hay que buscar ayuda. ¿A dónde la buscamos? Esa ayuda solo la puede dar Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. ¿De qué manera me puede ayudar Cristo a vencer este conflicto que hay dentro de mí entre el bien y el mal? Cristo cargó con nuestros pecados. Todos nosotros pecamos a diario. Dice la palabra de Dios que fiel es Dios, ¿para qué? Para perdonar. Y dice Él también que no nos va a permitir carga que no podamos soportar. Miren una diferencia entre una persona que tiene a Cristo y una persona que no tiene a Cristo. Una de las cosas que yo comparto mucho con los hermanos que a veces tengo la oportunidad de hablar o de discipular es: nosotros nunca vamos a dejar de pecar. Y nuestras debilidades, Dios no nos las quita. Ellas están ahí. Cualquiera que sea, nuestras debilidades están ahí y batallamos con ellas. A veces uno se levanta temprano y dura media hora, 40 minutos orando de rodillas y después te alimenta de la palabra y tú dices: wow, me siento liberado. Hoy voy a tener un día maravilloso porque le di la primicia a Dios. Y cuando sale a la calle, lo primero que ves es su debilidad. Su debilidad. Y entonces usted se cuestiona. Entonces ahí entra el conflicto entre el bien y el mal. Las personas que tenemos debilidades de que no nos pueden decir un par de cosas y para no ir muy lejos y insultarla y decirle sus verdades. A veces en tu misma casa te llegan los conflictos con los vecinos, con un familiar, y tú dices: Dios mío, pero yo quiero ordenar mi vida, yo quiero tener paz, yo quiero vivir para agradar a Dios, pero el conflicto te persigue, hermanos. Las tentaciones nos van a provocar. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Lo primero es que Dios nos va a dar una salida a todo conflicto. Lo segundo es que Dios no nos va a permitir ser tentados más de lo que podamos soportar. Y una de las cosas que yo siempre digo, yo tengo 2 niñas, tengo mi esposa, y yo siempre le digo: Dios, líbrame de que Satanás se equivoque y se pase con una de mis niñas. Ahora, Dios no sabe eso. Dios lo sabe. Nosotros tenemos aquí al pastor, que es una persona que tiene autoridad por encima de nosotros. Es el pastor, el que predica, el que ordena. Pero sabe Dios que cualquiera que se pase con una de esas hijas, lo va a tener a él. Y él no vaya allí con una Biblia a predicarle. Ahora, ¿qué hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios evita que estas cosas sucedan. ¿Para qué? Para que su debilidad no salga. Es lo que hace Dios. Dios sabe que somos débiles con algunas cosas. Entonces Él evita estas cosas. Si por este camino voy a tener una dificultad, ¿qué Dios hace? Se le pinchó la goma. ¿Para qué? Para que se retrase. Quiero hacer tal cosa, Dios baraja planes. ¿Para qué?
Porque Él sabe que hay una debilidad dentro de nosotros y Él necesita evitarla. Y para ello va a utilizar lo que fuere necesario. Esa es la diferencia entre una persona que tiene a Dios y una persona que no lo tiene. Amén. Así que esa es la ventaja que tenemos los que hemos decidido seguir a Cristo. No es que Dios va a quitarnos nuestras debilidades y ya no vamos a pecar más, no. Ahora, una cosa sí les digo, si se apartaron de ahí, esas debilidades vienen multiplicadas. ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando se aparta de Dios? Pecar. Vuelve a lo mismo. Eso es lo primero que hace. ¿Por qué? Porque mientras él es cristiano, él tiene un conflicto dentro de sí entre lo hago o no lo hago, lo hago o no lo hago, me voy o no me voy. Y desde que tú te apartas de Dios, que tú no estás orando, que tú no estás teniendo comunión con los hermanos, que no estás escuchando la palabra, que no estás leyendo la palabra, te está poniendo débil. Y el enemigo aprovecha esa debilidad, ¿para qué? Pero ven acá. De seguro que sí. Entonces, esa es la importancia, hermanos, de nosotros seguir creyéndole a Dios, seguir caminando con Dios. Dios, a través de Jesús, es el único que nos va a ayudar con ese conflicto. Ese conflicto lo vamos a tener siempre porque los que son casados, ¿cuántas veces se enojan con sus parejas? Todos. Pero ya son santos, no, esa gente tienen 30 años en el evangelio y esa gente no pelean. Ve a ver. Ve a ver si no pelean. Pero ¿qué pasa? Si usted se mantiene firme, esas cosas pasan. Ahora, hay que mantenerse. Hay que resistir al diablo y reprenderlo. Y ser sabio para entender cuando es Satanás que está operando en el otro y usted no dejarse arrastrar por el enemigo. Eso fue lo que le faltó a Adán. Ven acá, ¿quién fue que te dijo eso a ti? Pero eso no fue lo que Dios me dijo a mí. No, pero Adán entró y corrieron los dos. Gloria a Jesús. Yo recuerdo cuando me volví a casar con mi esposa, ya para terminar. Una de las situaciones que yo tenía antes, aquella vez cuando me casé con mi esposa, era que yo era medio sinvergüenza, ya no, gracias a Dios, y ella era muy celosa. El celoso por naturaleza es irrespetuoso. Es una característica del celo, porque el celo en sí no es malo, es el irrespeto en el que se cae cuando hay celos. Y nosotros recién casados, ya siendo cristianos, cuando nos volvimos a juntar, se presenta un conflicto entre mi esposa y yo. Y yo estaba herido. Yo dije, ven acá, pero voy a tener que divorciarme otra vez. Todo eso pasa por la mente de uno. Estoy volviendo a lo mismo, me está sirviendo el mismo plato por el cual me fui. Duré unos días dándole mente cómo es que lo voy a enfrentar. Gloria a Dios. Pero Dios me dio sabiduría. Y tuve que ser duro. Pero llegó un momento en que la senté y le dije, mira, aquí esto es así, así, así y así. Si eso se vuelve a repetir, va a pasar esto, va a pasar esto y va a pasar aquello. Así que tú eres que sabes. ¿Por qué? Porque el enemigo que está dentro de ella la puede confundir, la puede llevar a provocar. ¿Para qué? Para ganar ventaja sobre nosotros. Hoy no tuviéramos los 7, 8 años que tenemos de casados, ni tuviéramos esas dos princesas, ni tuviéramos los planes que tenemos. Gloria a Dios. Pero Satanás no pudo entrar, quería entrar por el más débil. Yo tenía un poquito más de conocimiento, de sabiduría. Dios me ayudó y pude vencer. Ya ese conflicto no está más en nuestra casa. Podrán llegar pensamientos, dudas, pero no se manifiestan. Amén. Aferrado de Jesús, aferrado de Dios,
para que tengamos el control del conflicto y el mal no nos vence. Amén. Que Dios le bendiga.